días, yo soy Ainara López y bienvenidos a Hoy Aprendemos Física. En el día de hoy vamos a aprender el movimiento circular uniforme o MCU. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? El movimiento circular uniforme es cuando un objeto hace un movimiento circular, es decir, en círculo, uniformemente. Se suele representar de esta manera. Hacemos como un círculo y una flecha, que sería la representación de que el objeto se está moviendo circularmente. El movimiento circular uniforme tiene varias características y que podemos ir calculando. Entonces, en primer lugar, la velocidad angular. La velocidad angular tiene como signo una W. Siempre que damos una W se refiere a velocidad angular y se calcula en radianes partido segundo. Entonces, la velocidad angular no tiene una fórmula en sí, solo que normalmente un movimiento circular uniforme nos lo van a dar o nos lo pueden dar en revoluciones por minuto, que se representa RPM, revoluciones por minuto. Y quiere decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo y vamos a poner que nos han dado 2 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir 2 revoluciones por minuto? 2 revoluciones por minuto quiere decir que en un minuto se han dado 2 vueltas. Entonces, normalmente nos van a dar muchas veces así, en revoluciones por minuto. Entonces, aunque la velocidad angular no tiene una fórmula en sí, lo que tenemos que saber es cómo pasar de vueltas en minuto a radianes por segundo. Entonces, en este ejemplo que hemos puesto, que tenemos 2 vueltas por minuto, ¿cómo pasaríamos a una velocidad angular? Lo que tendríamos que hacer es, arriba se calculan los radianes. Entonces, se ponen el número de vueltas, que en este caso son 2, porque las 2 vueltas, vamos a irnos a trigonometría, que se da en tercero de la ESO normalmente, o incluso en cuarto de la ESO también se da. Y en trigonometría aprendimos que una vuelta en radianes es lo mismo que 2pi. Es decir, una vuelta, una circunferencia, vale 2pi. Entonces, para pasar a radianes, vale 2pi radianes. Entonces, para pasar a radianes vamos a hacer el número de vueltas, en este caso son 2 por 2pi. Porque así estaremos calculando en radianes, las vueltas en radianes. Luego lo vamos a dividir entre los minutos que tengamos, que en este caso es 1, por 60. ¿Por qué por 60? Porque los minutos tenemos que pasarlos a segundos. Entonces, en este caso, como un minuto tiene 60 segundos, pues cada minuto que tengamos por 60. En este caso es un minuto, entonces 1 por 60. Entonces, haríamos esto. Esto sería lo que quedaría para la velocidad angular, que en este caso nos daría 0,21 radianes partido segundo. Como no es importante porque es solamente un ejemplo para entenderlo, entonces la velocidad angular en sí no tiene una fórmula, pero es importante saber cómo pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Otra característica que tiene el movimiento circular uniforme es la velocidad lineal. Esta se representa con una V y se mide en metros partidos segundos. En el caso de la velocidad lineal, sí hay una fórmula que quedaría que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por radio. Entonces nos damos cuenta que en caso de que en algún momento nos pidan calcular la velocidad angular
podríamos usar también esta fórmula para calcularla si nos dan en el problema la velocidad lineal y el radio. Entonces, la velocidad angular, como hemos dicho, no tiene fórmula en sí, pero por ejemplo aquí sí que con esta fórmula también la podríamos calcular. De esta forma, importante saber la velocidad lineal, como hemos dicho, en metros segundo, la velocidad angular, como ya hemos dicho, en radianes partido segundo, y el radio en metros. Siempre hay que tenerlo en metros, o sea, siempre hay que pasarlo a metros antes de hacer cualquier dato. Otra característica importante del movimiento circular uniforme es la aceleración centrípeta o aceleración normal. Aceleración normal, le vamos a llamar aceleración normal porque es un nombre más fácil y creo que todos nos vamos a entender mejor si le llamamos aceleración normal. Entonces, la aceleración normal ¿cómo es que hay una aceleración normal en un movimiento circular uniforme? Pues simplemente es porque un movimiento circular uniforme, que se representa así, tiene muchos vectores para la dirección, muchos vectores. Por ejemplo, si cogemos este círculo, podríamos hacer así y sacar un vector, así, sacaríamos otro vector, así, sacaríamos otro vector, así, sacaríamos otro vector, así, sacaríamos otro vector, así, otro vector. Podrían estar así infinitamente. Entonces, al crearse esto, se crea una aceleración normal o centrípeta. ¿Qué fórmula tiene la aceleración normal? Se pone AN de aceleración normal es igual a la velocidad lineal al cuadrado partido el radio. Esta sería la fórmula de la aceleración normal. La R es el radio de la tangencia, es decir, en este caso, pues si nosotros nos ponemos aquí, este sería el radio, desde el centro hasta un lateral, el radio. Más características. Vamos a poner otras dos características que van bastante juntas. Vamos a borrar esto. Que son el periodo y la frecuencia. Entonces, por un lado vamos a poner el periodo. El periodo se representa como una T. Y el periodo quiere decir el tiempo que se tarda para dar una vuelta. El tiempo que se tarda o que se necesita para dar una vuelta. Se mide en segundos. El periodo se mide en segundos. Y de fórmula tienen T, que es el periodo, 2pi, que sería lo que vale una vuelta, partido la velocidad angular. Esta es la fórmula del periodo. Ahora, ¿por qué he dicho que está el periodo muy unido a la siguiente característica del movimiento circular, que es la frecuencia? Pues porque para calcular la frecuencia, que esta se representa, se mide en hercios o hertz, también dicho, hertz. En su fórmula encontramos el periodo. Entonces, si en algún momento nos pregunta la frecuencia, anteriormente vamos a tener que calcular el periodo, al menos que ya nos lo den en el mismo ejercicio. La fórmula de frecuencia es frecuencia igual a 1 partido periodo. ¿Y qué quiere decir la frecuencia? La frecuencia es el número de vueltas que corresponde a un segundo. Es decir, en un segundo, ¿qué número de vueltas se darán? Estas serían todas las características del movimiento circular uniforme. Y ahora vamos a ver 5 problemas diferentes y cómo se realizan con todos estos datos. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. No son problemas muy complicados, pero es que este tema en concreto tampoco es muy complicado.
Cuando empecemos a hacer un par de ejercicios veréis que es muy sencillo y lo vamos a pillar rápidamente. Entonces voy a leer el enunciado del primer ejercicio y lo hacemos. Entonces el primer ejercicio dice: ¿cuál es la velocidad angular de un punto dotado de movimiento circular uniforme si su periodo es de 1,4 segundos? Y B, ¿cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 centímetros? Después vamos a coger los datos. Nos ha dicho, el primer ejercicio, nos ha dicho que tenemos un punto que está dotado por el MCU, un movimiento circular uniforme. Nos da el periodo, que es T. Y nos dice que el periodo es de 1,4 segundos. ¿Qué quiere decir 1,4 segundos? Que en 1,4 segundos se dará una vuelta. Porque como hemos dicho, el periodo significa el tiempo que se necesitará para dar una vuelta. Entonces, si el tiempo que necesitamos para una vuelta es 1,4 segundos, pues 1,4 segundos corresponde a una vuelta. Necesitamos calcular la velocidad angular, eso es, que es la W. ¿Cómo calculamos la velocidad angular? Pues tenemos que pasar las vueltas a radianes. En este caso tenemos ya segundos, entonces los segundos ya los vamos a tener que convertir. Esa velocidad angular va a ser, ¿cómo pasamos vueltas a radianes? Lo hemos dicho antes. Primero el número de vueltas, en este caso es 1, por 2pi, ya que una vuelta vale 2pi. Entonces por 2pi partido, en este caso como ya tenemos segundos, no tenemos que pasarlo a segundos, así que simplemente directamente ponemos los segundos que nos dan, que son 1,4. Hacemos la operación y nos va a quedar que la velocidad angular va a ser de 4,48 radianes por segundo. Bien, esta es la primera pregunta del ejercicio. Ahora vamos a ir a por la segunda, que nos pide cuál es la velocidad tangencial si el radio es de 80 centímetros. Uy, 80. ¿Qué nos tenemos que dar cuenta lo primero de todo? Que nos da centímetros. Entonces lo tenemos que pasar a metros. Pues 80 centímetros en metros son 0,8 metros. Entonces ahora que tenemos esto, velocidad tangencial es lo mismo que velocidad lineal, son sinónimos. Entonces, velocidad tangencial es velocidad lineal, así que la V. Tenemos que analizar la fórmula de la velocidad lineal, que la fórmula de la velocidad lineal era velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio. Entonces, tenemos la suerte que en la anterior pregunta nos han preguntado la velocidad angular, entonces ya tenemos la velocidad angular, no nos hace falta calcularla, así que simplemente sustituimos los datos. Velocidad lineal es igual a la velocidad angular, le hemos calculado aquí 4,48. Por el radio, cogemos en metros siempre 0,8. Y si hacemos esta operación, nos va a salir 3,584 metros partido segundo. Y si el primer ejercicio, como veis, sencillito, fácil, hay que ir haciendo poco a poco las fórmulas y nos va a salir. Bien, vamos a hacer el segundo ejercicio. Vamos a poner el 2, el segundo, y vamos a leer el enunciado. Dice así: si un motor cumple 8.000 revoluciones por minuto, determinar A, cuál es su velocidad angular y B, cuál es su periodo. Entonces nos pide, voy a poner aquí, velocidad angular y periodo. Nos dice que tiene 8.000 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que se van a dar 8.000 vueltas en un minuto. Entonces, tenemos que pasar esto a velocidad angular. ¿Cómo lo pasamos? Como hemos dicho antes. Cogemos la velocidad angular, es igual a el número de vueltas, en este caso 8.000,
por 2pi, que es lo que vale una vuelta en radianes. Partido, tenemos que pasar minutos a segundos. En este caso tenemos un minuto, entonces sean 60 segundos. Entonces 1 por 60. Si realizamos esta operación, nos va a dar 837,76 radianes por segundo. Y esta va a ser la velocidad angular. Bien, y ahora nos pide el periodo. El periodo, recordamos que es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que es muy sencillo hacerlo con una con una regla de 3, perdón. Entonces, si aquí vemos que 8000 vueltas las damos en un minuto, pues entonces vamos a preguntarnos, si 8000 vueltas las damos en un minuto, una vuelta, que es lo que intentamos saber, ¿en cuánto tiempo la vamos a dar? Porque el periodo es cuánto se tarda en dar una vuelta. Entonces, si 8000 son un minuto, una vuelta X, ¿no? Realizamos simplemente la regla de 3, que es 1 por 1 entre 8000. Y nos vamos a dar cuenta de una cosa rápidamente, y es que en este caso tenemos minutos. Nos vamos a dar cuenta que el periodo siempre va en segundos, entonces es muy importante pasar este dato a segundos. Un minuto, ¿cuántos segundos son? 60. Entonces tenemos que trabajar con 60. Entonces la regla de 3 quedaría 1 por 60 entre 8000. Y ahora sí nos daría 0,0075 segundos. Y aquí sería el segundo ejercicio. Como veis también muy sencillo, hemos metido ahora cómo funciona el periodo. Y vamos a ver en el tercero, vamos a seguir viendo cómo trabajar más características. Hemos visto cómo funciona la velocidad angular, la velocidad lineal y el periodo. Bien, vamos a hacer el tercer ejercicio, que dice así. Un móvil dotado de movimiento circular uniforme da 280 vueltas en 20 minutos. Si la circunferencia que describe es de 80 centímetros de radio, hallar cuál es su velocidad angular, cuál es su velocidad tangencial y cuál es la aceleración centrípeta. Bien, vamos a ver, tenemos un móvil que no pinta muy bien. Ahora, un móvil con M.CU. Nos dice que da 280 vueltas en 20 minutos. Y también nos da el radio, lo vamos a poner ya. El radio nos dice que son de 80 centímetros. Importante, el radio de 80 centímetros lo pasamos a metros, 0,8 metros. Bien, entonces nos pide la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta o aceleración normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en mi opinión vamos a hacer primero la aceleración angular, que es la que ya tenemos todos los datos para poder hacerla. Entonces, aceleración angular. Vamos a pasar. Bien, como hemos dicho como antes, primero el número de vueltas, en este caso 280 vueltas, pues 280 por 2pi, que es lo que vale una vuelta en radianes, entre el tiempo, que sería en este caso el número de minutos por 60, que es para pasarlo a segundos. Si hacemos esta operación, nos va a dar 1,47 radianes partidos segundos. Bien, ahí ya habríamos calculado la velocidad angular. Entonces, ahora que ya tenemos la velocidad angular, podemos calcular la velocidad tangencial o velocidad lineal. Entonces, vamos a poner velocidad lineal es igual a la fórmula de la velocidad lineal, que es velocidad angular por radio, y sustituimos los datos. Velocidad lineal es igual a velocidad angular, la acabamos de calcular, entonces 1,47 por el radio que nos da en metros, 0,8,
hacemos la operación y nos va a dar 1,176 metros partido segundos. Y por último, la última pregunta que nos hace, que es la aceleración centrípeta o aceleración normal. La aceleración centrípeta o aceleración normal tiene como fórmula AN igual a velocidad lineal a 2 partido el radio. Entonces simplemente sustituimos datos, ya los tenemos todos, así que sustituimos. AN, aceleración normal, es igual a la velocidad lineal, lo acabamos de calcular, 1,176 a la 2 partido el radio, que nos lo da en metros, 0,8. Si hacemos esta operación nos va a dar 1,72 metros partido segundo al cuadrado. Y aquí el tenéis. Otra vez, son sencillitos como ya hemos dicho, pero hay que saber bien con cuál empezar y una vez que empiezas con uno ya todos van en cadena. Aquí hemos visto otro concepto, que es la aceleración normal, la aceleración centrípeta. Los otros dos ya los habíamos visto anteriormente en los otros ejercicios. Vamos a hacer ahora el cuarto ejercicio. 4. Y dice, así dice el cuarto ejercicio. Un volante de 20 centímetros de radio posee una velocidad tangencial de 22,3 metros por segundo. Hallar cuál es su frecuencia y cuál es su número de revoluciones por minuto. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es su frecuencia y cuál es su número de revoluciones por minuto? Vamos a empezar por la frecuencia. Entonces, lo que nos queda para la frecuencia es que en la fórmula de la frecuencia necesitamos el periodo. Y para el periodo necesitamos la velocidad angular. Entonces lo que vamos a calcular es la velocidad angular. ¿Cómo calculamos la velocidad angular con los datos que tenemos? Muy bien, pues muy sencillamente. Simplemente nos ha dicho que tenemos un objeto con MCU y que este tiene una velocidad lineal de 22,3 metros partido segundo y un radio de 20 centímetros, que son 0,2 segundos. Metros. Segundos. Metros. Entonces, en este caso no tendríamos los datos de vueltas y minutos que usábamos antes para calcular la velocidad angular, pero nos damos cuenta que con la fórmula de la velocidad lineal, en la que aparece la velocidad angular, podemos sacar la velocidad angular. Entonces vamos a hacer la fórmula de la velocidad lineal, que es v es igual a velocidad angular por radio, y vamos a sustituir los datos. En este caso nos da la velocidad lineal, por eso podemos hacerlo así. La velocidad lineal es 22,3, es igual a la velocidad angular que no sabemos, por el radio que es 0,2. Pasamos al otro lado para despejar la incógnita. 22,3 partido 0,2 es igual a la velocidad angular. Y la velocidad angular nos va a dar 111,5 radianes partido segundos. Bien, ahora que ya tenemos la velocidad angular, podemos calcular el periodo. Entonces el periodo es igual a 2 pi, que es lo que vale una vuelta en radianes, partido la velocidad angular. Entonces en este caso simplemente sustituimos la velocidad angular que acabamos de calcular, 2 pi partido 111,5, y nos va a dar que el periodo van a ser 0,056 segundos. Y ahora que ya tenemos el periodo, podemos calcular lo que nos pregunta el ejercicio en sí, que es la frecuencia. Y la frecuencia es 1 partido periodo. Entonces simplemente sustituimos el periodo que acabamos de calcular, 1 partido 0,056, y esto nos da 17,857.
17,857 y ¿qué se pone en la frecuencia? Vueltas partido segundo. Bien, y nos queda una última pregunta, que es las revoluciones por minuto. Nos pregunta las revoluciones por minuto. Bien, ¿cómo sacamos las revoluciones por minuto? Pues es muy sencillo, porque con la frecuencia sabemos que por cada segundo se dan 17,857 vueltas. Entonces, con una simple regla de 3 es muy sencillo. Las revoluciones por minuto quiere decir las vueltas en un minuto. Entonces, si nosotros tenemos que la frecuencia nos dice que en 17,857 vueltas se van a dar en un segundo, pues nos preguntamos, ¿cuántas vueltas se va a dar en un minuto? Vamos a pasar los segundos para que sea, porque las dos medidas tienen que estar en la misma medida. Entonces, 60 segundos. Y hacemos la regla de 3, que nos quedaría 60 por 17,857 entre 1. Y nos sale 1065 revoluciones por minuto. Es decir, que en un minuto se van a dar 1065 vueltas. Y hasta aquí sería el cuarto ejercicio. ¿Qué sacamos de conclusiones en este ejercicio? Pues que cuando nos preguntan cosas como la frecuencia hay que tener en cuenta que va a ser como una cadena, porque para la frecuencia necesitamos el periodo, para el periodo necesitamos la velocidad angular, y para la velocidad angular, en este caso necesitamos la velocidad lineal. Entonces, hay que ir echando hacia atrás siempre hasta ver cuál es el dato que necesitamos, que podemos calcular. En este caso ha sido la velocidad angular, la hemos podido calcular, y desde ahí ya en cadena hasta llegar a la frecuencia. ¿Es un poco largo? Sí, pero no hay otra manera de hacerlo, hay que hacerlo así, y si lo haces rápido y sencillamente se hace bien rápido. Y las revoluciones por minuto se hacen sencillamente, encima con la frecuencia es aún más fácil calcularlas, así que sencillo. Vamos a hacer ahora el último ejercicio y habremos acabado. Espero que se esté entendiendo bien lo que es el movimiento circular uniforme hasta ahora. Vamos a ver ya el último ejercicio de todos y terminamos. El quinto. Entonces, el último ejercicio dice así. La velocidad tangencial de un punto material situado a 0,6 metros del centro de giro es de 15 metros por segundo. Hallar cuál es su velocidad angular y cuál es su periodo. Bien, vamos a poner primero el punto así, lo representamos. A mí me gusta representarlo siempre. No hace falta, pero supongo que es costumbre. Y entonces nos pregunta velocidad angular y el periodo. Aquí nos está dando algunos datos de una manera un poco diferente. Nos dice que la velocidad tangencial es de 15 metros por segundo. Y lo que nos ha dicho entre medias, que nos dice la velocidad tangencial de un punto material situado a 0,6 metros del centro de giro, esto significa el radio, es decir, la distancia del centro de giro es el radio, es lo mismo, porque desde el centro hasta un lateral es el radio. Entonces, quiere decir el radio, nos está diciendo cuánto mide el radio, que en este caso nos ha dicho 0,6. Entonces, con el radio, la velocidad angular la podemos calcular de manera más fácil con la fórmula de la velocidad lineal. Entonces vamos a poner velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Sustituimos los datos. 15 es igual a velocidad angular por el radio, que es 0,6. Despejamos la incógnita, pasando al otro lado 0,6 dividiendo. Y si hacemos esta operación, nos va a salir que la velocidad angular es de 25 radios partidos segundos. Y una vez que tenemos esto, vamos a ir a la última pregunta, que es el periodo.
y sabemos que el periodo tiene como fórmula 2pi partido la velocidad angular. 2pi, que es lo que vale una vuelta en radianes, siempre recordamos. Por eso nos aparece mucho esta cifra, 2pi. Entonces, velocidad angular la acabamos de calcular, entonces simplemente sustituimos t es igual a 2pi partido la velocidad angular, la acabamos de sacar, 25. Y si hacemos este pequeño cálculo, nos va a salir que la velocidad angular, que el periodo es de 0,25 segundos. Entonces, aquí tendríamos los dos resultados de nuestro último ejercicio. Y aquí terminaríamos por hoy. Espero que se haya entendido bien lo que es el movimiento circular uniforme. Hemos aprendido muchas características, sé que son muchas fórmulas diferentes, pero como veis son sencillas de aplicar y de utilizar. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.